buenas noches. Una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros, viendo, escuchando nuestro humilde programa. Hoy estamos nuevamente con Maravillas Magda de Magdala Sánchez de Gea, que ustedes, por supuesto, la conocen perfectamente bien porque cada muy poco tiempo está con nosotros. Pero hoy nos ha traído a un hombre de Santomera, que Saúl Pérez, que nos va a hablar acerca de psicogenealogía o transgeneracional. Como nosotros no somos ningunos eruditos en la materia, vamos a dejar que ellos dos y más, que Maravillas podría ser perfectamente bien conductora de este programa y haciéndolo mucho mejor que yo, que entonces conversen más bien entre ellos para explicarles a ustedes qué es esto de transgeneracional. Primero, saludarte, Saúl. Buenas. Agradecerte el viaje que has hecho y felicitarte por estar casado con una ecuatoriana, que Ecuador es uno de los países que adoro porque viví allí cosas realmente para mí inolvidables. Entonces, lo primero que te preguntaría, ¿qué es el transgeneracional y cuál es el fin? Bueno, el transgeneracional, tal como yo lo utilizo, ¿no? Bueno, es una herramienta que nos permite conocer la historia de nuestros ancestros, de nuestros padres, abuelos y bisabuelos, y la influencia que esa vida que ellos vivieron y esas circunstancias que pasaron, el cómo vivieron las diferentes situaciones de su vida, cómo influye en nuestra vida. Así que el transgeneracional es el estudio del árbol genealógico, pero no simplemente como la genealogía, que simplemente estudia el árbol, pone fecha y es simplemente por tener datos, sino que el transgeneracional quiere comprender la influencia que esas historias tienen sobre nuestra propia vida. Muy bien. Mavi, dime. Es hora de que empieces a conducir un poco. ¿Qué dirías acerca de esto? ¿Y qué siguiente pregunta le harías entonces a Saúl? Bueno, esto para mí fue un descubrimiento muy grande, fue un antes y un después en mi vida, el descubrir mi árbol genealógico y entenderme a mí, sobre todo entenderme a mí, por qué me pasaban las cosas y por qué vivía ciertas experiencias o por qué me sentía más ubicada, ¿no?, con mi padre o más con mi abuela. Entonces entienden muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué preguntaría? Pues yo me formo con Saúl. Sí. Y la verdad que para mí ha sido una de las formaciones más impresionantes. Ya lo dije en un programa con Milton, que para mí fue un antes y un después, porque ha sido una transformación impresionante. Y bueno, sobre todo, una de las cosas que a mí más me llamó la atención y que todavía incluso me queda alguna duda, sí, es lo de la línea maestra, ¿no? Bueno. Cuando conectas con alguien como línea maestra. Yo, por ejemplo, tengo a mi padre como línea maestra, pero claro, yo veo a mi padre y digo, si es que no nos parecemos, sí. Tenemos el mismo carácter, tenemos muchas cosas en común, pero como que, por ejemplo, él es más depresivo, más de otra manera, y yo pues soy más alegre, siempre me gusta innovar y él siempre se queda más en la zona de confort, ¿no? Entonces te preguntaría eso, ¿cómo que le digas también a la gente cómo saber si es tu línea maestra o no y qué te aporta una línea maestra? Bueno, pues dentro de... Bueno, como sabes, pues voy a imaginarme que no sabes tanto. Dentro del transgeneracional, pues hay diferentes nomenclaturas para hablar de, pues por ejemplo, el doble, ¿no? Doble quiere decir que yo heredo información de una persona y heredero universal es otra cosa. O sea, hay síndrome de adyacente, pues hay que llamarle a las cosas de alguna manera, ¿no? Para etiquetarlas y saber de qué estamos hablando, por lo menos. Línea maestra es un concepto que habla de una relación de maestría, ¿vale? Para saber si estamos en línea maestra, normalmente siempre
bueno, vamos a encontrar las líneas maestras a 6 meses de nuestro nacimiento. Por ejemplo, una persona que nace en noviembre, pues su línea maestra estará en mayo. Bueno, hay una cuestión de números y demás, eso la gente lo puede ver en la página para cortarlo, pero normalmente a 6 meses. Cuando estamos a 6 meses, estamos en línea maestra. La línea maestra lo que nos proporciona es un espejo para encontrarnos con la polaridad opuesta a la cual nosotros estamos acostumbrados a vivir. En el ejemplo que tú has puesto, pues por ejemplo, yo soy muy emprendedora de hacer muchos proyectos y demás, y mi papá pues es más apacadillo el hombre, pues no, y es como que más, a lo mejor más conformista y tal. Bueno, la línea maestra te proporciona, cuando estamos en polaridades, ¿qué sucede? Que yo digo, pues joder, porque esa persona es así, es justo lo contrario, pues claro, y normalmente no nos gusta encontrarnos con lo opuesto, ¿no? Porque claro, nosotros tenemos la idea, nuestra creencia de que lo que nosotros hacemos está bien. Eso nos pasa por naturaleza y el ser humano siempre quiere tener la razón, aunque no la tenga, ¿no? La cosa es que el encontrarme con la polaridad me da la oportunidad de aprender más de mí a través de esa persona y de llegar a un punto más intermedio. Por ejemplo, si tú estuvieses siempre emprendiendo, siempre con proyectos y demás, puede ser que al final generase muchísimo estrés. Puede ser que sí, que no, pero podría pasar. ¿Qué encontrarías como valor en tu padre? Por ejemplo, pues que a lo mejor él pues es un hombre pues que se conforma más y que por lo tanto no tiene tanta necesidad de estar haciendo tantas cosas. Seguramente está más relajado que tú, no lo sé, ¿eh? Pudiera ser. Está ahí. Está ahí, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, si fuera en el ámbito de la empresa, a lo mejor luego él se mueve mucho y tiene mucha energía, no lo sé, en la familia, y ahí tú te quedas con menos energía. Cada uno, digamos que vive en la polaridad en la que vive, en un extremo. Si estamos mucho en el extremo, al final siempre hay un estrés o un sufrimiento. Entonces la línea maestra es súper importante porque las líneas maestras son personas que normalmente de apariencia, es como por fuera, parecemos totalmente diferentes, pero en el fondo somos muy iguales. Y eso nos da pie a aprender del otro. Por eso son líneas maestras, siempre son de ida y vuelta. No es que si mi papá, yo estoy en línea maestra con mi papá, es que yo tengo que aprender de mi papá. Sí, pero él también de mí. Lo único es que a nosotros la parte que nos interesa es lo que yo puedo aprender de las personas que están en línea maestra conmigo. Por ejemplo, mi mejor amigo está en línea maestra conmigo. Entonces, somos, en muchas cosas somos muy diferentes, formas de pensar muy diferentes. Él es muy científico, muy tecnológico, y a lo mejor yo soy pues menos científico o no me importa tanto la ciencia. Igual soy un poco más, un poco más místico a veces, ¿no? Pero en el punto medio yo encuentro un equilibrio, porque la ciencia aporta algo y el misticismo aporta algo, y cuando lo une, entonces lo que aportan es mucho más grande y es mucho más sabio. Ahora, Mavi, esa herencia transgeneracional que habla él, yo te preguntaría si es inconsciente. Sí, es inconsciente, realmente se lo llevamos cada uno dentro. Es como, igual que heredas el color de ojo, el color de cabello, también heredas patrones que se han ido dando en la familia. Entonces yo creo que es muy inconsciente, pero Saúl, ¿no?, siempre nos dice en clase que tenemos que aplicar el árbol, pero en base a una patología, a alguna problemática que haya. Entonces es cuando de verdad tú ves ahí donde tienes la debilidad, ¿no? Si te viene alguien porque se siente mal, no sé, porque se ha separado, ¿no? Y tú te das cuenta que es que en su árbol ninguna mujer se ha separado, pero además es que lo habían pasado súper mal con la familia. Entonces ahí hay un trabajo para hacer muy bonito, que desde el transgeneracional se puede ver y se puede trabajar de una manera impresionante. Además que son trabajos muy bonitos, muy emotivos, ¿no? Al fin y al cabo, Saúl, se me ocurre preguntarte también si nosotros ya nacemos programados. Nosotros, claro, de hecho yo tengo un amigo que dice, nosotros cuando nacemos limpios, y no es así, o sea, ya traemos información, de hecho estamos programados, solo por el hecho de ser un ser humano ya estamos programados. Hay una serie de programas biológicos que tienen que ver con toda la evolución, que ya nos tienen programados de una forma que es positiva. Por ejemplo, nosotros no tenemos que estar pensando
venga, voy a hacer que lata el corazón, venga, que lata, ahora. Sería una locura, ¿no? Tendríamos que estar pensando, venga, ahora que la sangre vaya para acá, ahora que el pulmón se extienda, se contraiga. Ya hay una programación, pero también hay una programación de la familia, o sea, donde nazco y también el cómo la madre ha vivido el embarazo, la familia, lo que ha sucedido en la familia, pues no va a tener la misma información un bebé que nace y que durante la gestación, por ejemplo, se ha muerto el papá de la mamá que está embarazada, no va a llevar la misma información que una mamá que vive todo su embarazo y lo vive con alegría y con, o sea, como todo, como algo, como un júbilo en una fiesta porque está embarazada. No va a ser lo mismo y traen una programación y unas tendencias, porque al final cuando hablamos de transgeneracional o incluso de proyecto sentido, que sería algo que va ligado al transgeneracional y que tiene que ver con todo lo que se programa durante la gestación, estamos hablando de tendencias, es decir, no es algo determinante. Oye, la mujer estaba embarazada y falleció su papá, ¿vale? Pero lo que importa es cómo ella lo vivió y si tuvo recursos emocionales para hacer ese duelo y pasarlo sin mucha dificultad, ¿no? Entonces el bebé puede traer el duelo, pero también trae el recurso, porque la mamá también lo utilizó y por lo tanto no tendría por qué haber problema. Por eso lo que dice Mavi es muy importante y es cuando hay una dificultad, entonces miramos el árbol para comprender. Pero hay un error que es muy típico y que yo cometí al principio mucho y por eso sé que es un error, y es mirar el árbol desde arriba hacia abajo. Es decir, es que ¿qué le pasó a mi abuelo? Oye, resulta que mi abuelo pues no sé, se arruinó, entonces yo voy a estar con miedo por si me arruino. No tiene sentido, porque quizá yo no me voy a arruinar nunca. Ahora, si me empieza a ir mal económicamente, igual sí que tiene sentido que mire el árbol y que vea cómo se relacionó mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos con el dinero. Porque eso me va a dar una información y puedo caer en cuenta de que estoy repitiendo algún tipo de patrón. Y eso me da pie a solucionarlo. Es como el transgeneracional, es como diseccionar nuestro inconsciente y ver cómo está programado. Y teniendo en cuenta que el 95% de las decisiones que tomamos a diario son inconscientes, pues imagínate cuán importante puede ser eso. Muy bien, Mavi. Existe, y sí existe, un instituto del desarrollo consciente. ¿Y cuál, entonces, si existe, es su función? Bueno, eso yo creo que la pregunta es más adecuada para él, ¿no? Yo he vivido la experiencia como alumna, de hecho ahora también me he matriculado en Bioevolución Consciente, que además tengo muchísimas ganas de empezar. Y bueno, para mí el instituto está programado para trabajar no solamente a nivel de patologías físicas, emocionales, sino también es que te llega al alma. Por lo menos mi experiencia fue lo que sentí y de hecho por eso tengo tantas ganas ahora de la bioevolución, porque creo que es una descodificación total. Nosotros estamos programados realmente como si fuéramos ordenadores, igual que los ordenadores nos podemos volver a programar, pero tiene que ser una programación que lo englobe todo. Como muchas veces digo, la enfermedad no es nuestra enemiga, es nuestra amiga, es la amiga esa puñetera que nos va diciendo dónde tenemos que mirar, ¿no? Entonces el instituto lo que hace es eso, nos enseña, forma grandes profesionales para eso, para que puedan ayudar luego en terapia a las personas que necesiten esa ayuda. Pero bueno, él creo que Saúl lo puede explicar mejor, ¿no? Sí, no, como lo estás diciendo, al final el instituto nace con la idea de primero de todo el instituto nace porque yo tengo una experiencia de vida en la cual hubo un momento en mi vida en el cual yo pues vivía hastiado, sin ganas de vivir realmente, y en eso pues me vino también una enfermedad que me tuvo 3 semanas ingresado en el Hospital Reina Sofía y que me hizo plantearme si realmente quería vivir como estaba viviendo o no. Entonces, a partir de ahí, pues pasaron muchas cosas, tuve un cambio, cambié mi vida como si le pegase la vuelta a un calcetín, o sea, totalmente en todo, cambió mi relación con mi pareja, cambió mi relación con el mundo laboral, con mis padres, o sea, fue un cambio total. Y a partir de ahí, cuando
hace un año y poco realmente fundo el Instituto de Desarrollo Consciente. Lo hago con la idea de aportar información, recursos y formación también que ayude a la gente al final a vivir más feliz, más sana y más plena, a ser más conscientes de sí mismos. Por eso es desarrollo consciente, porque ni siquiera es un desarrollo personal o un desarrollo transpersonal, sino que es un desarrollo consciente que lo unifica todo, que se trata de aprender a través de las diferentes situaciones de mi vida a conocerme mejor, ¿no? Y ya hay alguien por ahí que decía conócete de ti mismo, ¿no? Y ahí está la clave de todo, y ese conocimiento pues nos puede llevar a vivir una felicidad que no es un fin, sino que más bien la felicidad es un camino, es una forma de caminar. Mavi, ¿cuál es la visión o evolución que tenés al día de hoy con esto de lo que está hablando él? Bueno, como ya he dicho, para mí ha sido un antes y un después en mi vida. El aprender a conocerte a ti mismo, lo primero que te das cuenta es que realmente todos somos inocentes, ¿vale? Y luego también que el responsable de tu vida eres tú. Y no, la culpa la tiene mi padre, o la culpa la tiene mi madre, o mi pareja, o mi amigo. No, el responsable de tu vida eres tú. Y tú tomas conciencia de eso y eres responsable de la gente que eliges que participe en tu vida y que quieres que esté a tu lado. Entonces no puedes decir es que me ha dejado de hacer. Es un aprendizaje y te da muchísima paz, muchísima tranquilidad y muchísima seguridad cuando entiendes eso, lo integras de verdad y dices, todo lo que me pasa en mi vida es mi responsabilidad y yo elijo cómo quiera vivirla, bien o mal, pero la responsable soy yo. Y a mí eso me ha dado muchísima paz y muchísima tranquilidad. Muy bien. Saúl, por lo general, en las familias, las cosas se van sucediendo de una misma manera. Te lo digo por lo siguiente. Por ejemplo, mi padre quería que yo fuera odontólogo. En aquella época, te estoy hablando del año 1957, han pasado unas cuantas primaveras, la facultad de odontología no existía en Uruguay, existía la de medicina. Tenías que estudiar medicina y cuando terminabas, que eran 5 años, elegías entonces una especialidad, dermatología, cardiología, odontología, en fin, que fue lo que yo hice. Yo quería que mi hijo también fuera odontólogo, pero le interesó la medicina y siguió medicina. Por lo general van continuando, ¿no?, de generación en generación lo que los papás o los abuelos hacían. Pero en tu caso, ¿cómo has hecho o qué has hecho en tu vida que hayas seguido este camino? Bueno, pues verás, tampoco va a ser tan diferente que el resto, ¿no? Bueno, mis abuelos, pues mi abuelo paterno pues era camionero y bueno, tenía pues pollo, gallinas, conejos, pues, lo que se tiene por la parte de la huerta de Orihuela. Y mis abuelos maternos pues también se dedicaban al campo, tenían almendros, lentejas, bueno, así que diríamos que no tiene nada que ver, pero en el fondo algo tiene que ver, ¿no? Porque con algún otro árbol pues trabajaban, ¿no? Como por ejemplo el almendro. Y diríamos, bueno, pero realmente la profesión no tiene nada que ver. Ya, pero es que el inconsciente hace estas cosas, hace estas conexiones, ¿no? Pero luego mis padres sí que, pese a que mi madre cosía zapatos en casa y mi padre tenía un restaurante, hubo un momento en su vida en que ellos empezaron a dedicarse a una empresa que se relaciona con la salud, el bienestar y donde también es muy importante el desarrollo personal, sobre todo el desarrollo empresarial, ¿no? Así que yo crecí también rodeado de libros, de cintas de cassette sobre desarrollo personal. Y era uno de los hobbies que yo tenía con 7 u 8 años, que era ponerme a leer o a escuchar cintas de cassette de Luis Hay, que falleció hace poquito, o de Miguel Ángel Cornejo, o de Wayne Dyer. O sea, era algo que también un poco se me dio.
No obstante, cuando era pequeño, pese a que tenía muy claro, porque yo decía, es que esto me encanta, o sea, es como, yo sentía que me quería dedicar a eso, cuando me fui haciendo adulto se me olvidó un poco todo eso. Entonces me dediqué a lo que podía dedicarme, trabajé en diferentes lugares, pero lo último que hice fue vender telefonía móvil, o sea, estaba dependiente de una tienda de teléfonos, que no tiene nada que ver, ¿no? No obstante, ahí fue cuando tuve esa enfermedad, cuando llegó ese punto de mi vida, hace como unos 5 años, en el que digamos que hizo que se girase toda mi vida y que entonces me acordase de que realmente el motivo por el cual, o sea, algo que me motivaba a vivir era hacer aquello que de pequeño tenía tan claro y que de mayor pues se me había olvidado. Muy bien, Mavi. En otros programas has hablado, inclusive en tus negocios, tenés el árbol genealógico y lo has mostrado, pero quisiera que le recordaras entonces a la teleaudiencia qué es el árbol genealógico de una persona. Bueno, en un árbol lo que se van cogiendo pues son las fechas de nacimiento y de fallecimiento de los familiares. Incluso es muy importante las fechas de acontecimiento, es que hayan sido importantes en la familia, por fallecimiento de alguien joven o alguna enfermedad. Las enfermedades nos dicen mucho, ¿verdad, Saúl? No, las enfermedades nos dan mucha información, ¿no? Entonces, el hacer el árbol es eso. Viene la persona, viene con esas fechas, viene con esa información y de alguna manera pues nosotros le ayudamos a diseñar su árbol y si tiene un problema, pues entonces desde ahí, desde la problemática, es cuando miramos el árbol. Muy bien. Vamos a terminar con esta primera parte de la entrevista. Nos vamos a tomar un carajillo, como dicen ustedes. Ajá. Y entonces, en pocos segundos, continuamos con ustedes.